Seguimos aquí en La Brújula, por Radio La Luna AM 1140, y ahora sí, tal cual lo prometido, estamos con el diputado, mandato cumplido, ¿sí? Exactamente. Ricardo Vago. Con él vamos a hablar de el juego online en la provincia de Buenos Aires y todo lo que está relacionado con este tema, y después hablaremos un poquito también de cuestiones políticas. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Mario, gracias por la invitación y por traer un tema que se conoce muy poco, y con la aprobación en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal hace cosa menos de un mes de las apuestas online, va a dar mucho que hablar y va a tener muchos problemas. ¿Qué quiere decir esto de va a dar mucho que hablar? Porque da la impresión de que el manejo de el juego online da lugar a manejar dinero en negro. A ver, mira, los temas son múltiples. Si me dejas hacer un poco, ¿por qué me convertí un poco en un especialista o una persona que conoce toda esta problemática? Porque cuando yo era diputado en el año 2014, Cristóbal López con Grondona, y también un poco con el tema de Tinelli, evalúan, cuando Tinelli estaba por el tema de la AFA, hacer las apuestas online en el fútbol, aprobar en general las apuestas, para darle un porcentaje de la facturación a las clubes de fútbol. Ajá. Esto, bueno, y ahora tenemos que decir qué significa la apuesta online. La apuesta online, y después qué significa lo que se puede apostar. Bueno, la apuesta online significa que vos desde tu teléfono celular o desde un dispositivo móvil cualquiera podés hacer apuestas. ¿Apuestas a qué? En el caso del fútbol, por ejemplo. A un resultado de fútbol. Ah, no, eso es el PRODE. Ajá. Vos tenés mentalidad de PRODE, sos una persona mayor. Nunca jugué tampoco. Vos podés apostar cuántos corners va a haber. Estás online. Si el penal que se está por tirar va a ser o no va a ser. ¿Y qué pones ahí? ¿Una cantidad de dinero? Claro. Bueno, hoy en día hay, y acá está la páginas, Misiones tiene donde páginas autorizando esto, y hay unas páginas extranjeras que te permiten jugar, apostar a Barcelona o apostar a otros países. Ahora, esto es para una élite o para un grupito muy, yo te considero una persona informada. Si vos no conocés la existencia de esto, quiere decir que la mayoría de la población no lo conoce. Sí, pero yo además soy un bicho raro porque nunca, por ejemplo, jugué a ningún juego de azar y nunca entré a un casino, por ejemplo. Pero lo conozcas, pero por lo menos que conozcas la existencia. No conozco la existencia. Entonces, el justificativo de esto es que como hay una facturación que pierde el Estado, hay que regularlo. Siempre es la misma historia en el tema del juego. Entonces, vos podés jugar no con el concepto del PRODE, que era un concepto de resultado. Podés jugar cuánto termina, cuántos expulsados, cuántos amonestados. Y vos viste el partido River Boca. Sí, lo vi. El de Madrid. Sí, claro. Hay un momento que el comentarista, viste que amonestó, no sé, a ver si te vamos a hacer memoria. Viste que lo amonestaron a Pablo Pérez, al presidente, al capitán de Boca Juniors. Capitán de Boca, ahora juega en Independiente. Bueno, entonces el comentarista venía diciendo, lo van a amonestar a Pablo Pérez, lo van a amonestar. Bueno, primer tiempo, 40 más o menos minutos, lo amonestaron. ¿Sabes lo que dijo el comentarista? Textual. ¿Cuánto habrá pagado la apuesta de la amonestación al presidente de Boca antes de finalizar el primer tiempo?
Qué nivel de sofisticación, es casi enfermizo eso. Pero vos lo escuchaste y no escuchaste. Y no, claro, que vas a prestar atención a eso, pero... Claro, ahí el comentarista, ¿qué quiso decir? Quiso decir, no me dejen afuera que yo sé. Uh-huh. No denunció un hecho posible. Sí. A ver, ¿esto qué queremos decir? Queremos decir que se apuesta a esto. Si antes del primer tiempo no hay una amonestación. Hace unos 15 días detuvieron en España a una serie de futbolistas de segunda división que hacían trampa en los córner. Apostaban, se organizaban para producir córner. Qué bárbaro, claro. A ver, claro, el córner es una jugada para el defensor, una alternativa posible, o sea, muchas veces en el área por apremio del juego tira el córner, muchas veces trata de sacarla afuera por el lateral y no por el córner. Sí, claro. Pero detuvieron una cantidad de futbolistas, eso si uno lo googlea, los que nos están escuchando, detención de futbolistas en España por arreglar partidos. Bueno, Italia perdió el Juventus la categoría. Lo castigaron con la pérdida de la categoría por arreglar partidos. Uh-huh. Hay claro. Una multiplicidad de ejemplos de amañado, se llama el término, de partidos. Nosotros como sociedad pensamos que el apuesto online, es decir, es un PRODE online o por telefónico. No tiene absolutamente nada que ver. Uh-huh. En el diario La Nación, que siguió el tema, tenista profesional argentino denunció en diciembre el ofrecimiento de $10.000 para arreglar un partido de un hombre que es 200 en el ranking. Y él dijo que lo denunció al comité de ética, y después surgió que había en la investigación otros tenistas argentinos más conocidos que él. Uh-huh. Y entonces se tuvo que ir, dejó la Argentina por el hostigamiento que tenía y se fue a vivir a Andorra. Esto, me sale en la lengua un nombre de un tenista, pero conocido, pero no lo quiero decir porque no estoy convencido, pero si volvemos a googlear tenista que tuvo que dejar la Argentina, hubo varias páginas en el diario La Nación, y es que y él no denunció a nadie, denunció el hecho ante una comisión de ética. La comisión de ética en la investigación, ¿qué hace? Descubre quién es digamos, los otros tenistas argentinos involucrados. Uh-huh. Entonces, te pongo estos ejemplos, lo del tenista argentino, que es con contratapas en el suplemento deportivo de La Nación, fin del año pasado. Lo de los españoles, futbolistas españoles detenidos por arreglar córner, pero detenidos, puestos presos. Qué bárbaro. Esto estaba más relacionado al boxeo de hace, bueno, quizás actualmente también, pero eso estaba muy relacionado al boxeo, que iban las apuestas y un boxeador iba a menos, por ejemplo, y con eso obtenían ganancias impresionantes. Pero eso me parece en la época de Firpo, en la época de Dempsey. Bueno, pero acá vos tenés el deporte, que es uno de los grandes motivadores
de la cultura nacional, el fútbol. Ujú. Pero tenés cualquier otro, voy a leer lo del artículo de la ley, que se va a poder jugar por cualquier medio electrónico, informático, telemático o interactivo. Después, ¿qué se juega? Las actividades de juegos de casino, de mesa, máquinas electrónicas de juegos de azar, automáticas, apuestas deportivas, lotería y todo lo aquel que define la reglamentación que sea posible de arriesgar dinero sobre resultados futuros e inciertos, con independencia que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores, o sea exclusivamente de suerte o azar. ¿Qué quiere decir? Es un resultado a futuro incierto que puede darse por la destreza de los jugadores, puede ser apuestas al polo, Ujú. o puede ser por métodos a través de medios de azar, como puede ser la lotería, el póker, la ruleta. Todo es pasible de apostar, de ser apostado. Podemos poner online una ruleta. Y escúchame, ¿y eso cómo se regula? Porque en principio me parece que el Estado debería, en fin, debatir mucho más profundamente el Bueno, ¿cómo se trató este tema? Vos pusiste ahí una pregunta muy fuerte. En la provincia de Buenos Aires. tema. Ujú. Se puso esto dentro de la ley de presupuesto. Ah, El artículo 146 de la ley de presupuesto, título octavo, regulación de juego online. Hasta el artículo 170, 146 a 170, hasta 172. Ley de presupuesto. ¿A qué hora se aprobó? supongo que de madrugada. A las 2 de la mañana. Claro. Ahora, cuando uno aprueba el presupuesto, aprueba un balance de obras en los municipios, aprueba el endeudamiento del Estado, aprueba una cantidad de cosas que exige una negociación virtuosa en cuanto yo cedo en esto porque quizás a mi municipio, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, la provincia me hace una escuela, digo, por ejemplo. O sea, porque la plata de inversiones se pelea entre los municipios. Los legisladores tratan de lograr obras para que entren las obras en el presupuesto. Entonces, ¿Y de cuánta plata estás hablando de esto? Porque ¿cómo podés no entiendo no veo muy claro, porque uno dice, vamos a un impuesto inmobiliario. Uno ya tiene una trayectoria, una experiencia, podés proyectar lo que vas a cobrar el año que viene. bueno, hay una cifra estimada, pero lo que se ha hecho en la reglamentación es definir que el 25% de la facturación bruta va, un 15% por ingresos brutos, un 10% que se reparte, un 8% para el impuesto, por un impuesto específico, y un 2% para la utilidad bruta del que arma el juego. Y de esa parte, el 10% va para los municipios. Entonces, ¿por qué se aprueba esto a esta hora? Porque todos los municipios van a participar del juego online. ¿Todos? Todos van a recibir parte del dinero online. Ajá. En esto hay otro detalle, porque en el año 14, en lo personal, trabajamos con Margarita Stolbizer, fuimos con el obispo Lozano, trabajamos con Jorge Ceballos, hicimos una jornada de explicitación del tema en la Cámara de Diputados, que
estuvo nada menos que la vicepresidenta de la Nación hablando en contra del juego online. El presidente del club de Vélez Sarsfield. Hubo una movilización. Hay una página en el Facebook, Yo quiero al fútbol, no las apuestas online, y hubo una cantidad de actores, actores digo en palabra de sectores sociales, liderados por la iglesia, liderados por el mismo Lugones, que actualmente es funcionario de Vidal, hablando de los efectos perniciosos que tendrían las apuestas online en el fútbol. Ahora, lo más simpático, para no decir triste, que cómo me entero yo de este proyecto, porque hay una editorial del diario La Nación planteando un paso más hacia el abismo, una editorial. Si lo pones un paso más hacia el abismo, mirá, ponelo, a ver, sí, acá estamos, un paso más hacia el abismo, La Nación, y ahí va a estar una opinión en el año 14, en enero, febrero del año 14, de que, perdón, ¿te salió? Un paso más hacia el abismo, últimas noticias, sí, pero lo que pasa es que está por ahí, tiene otras editorial La Nación. Con Sudán, con Venezuela, con... bueno, claro. Bueno, sí, está bien. Yo lo que uno ve es que medios que antes hicieron todo un trabajo explicitando esto, realmente... Sí, acá está, apuestas online, otro paso hacia el abismo. Sí, es del 31 de enero del 2014. Bueno, o sea, el editorial de La Nación, sí. ¿Vos viste alguna editorial de La Nación sobre el tema apuestas online que se aprobó hace 15 días en la ciudad de Buenos Aires, o esto que se aprobó en noviembre, a fin de noviembre, principio de diciembre en la provincia de Buenos Aires? ¿Vos estás insinuando que La Nación cambió su línea editorial en torno a este mismo tema? Yo creo que sí. La que se expresó claramente en contra fue la iglesia a través del pastoral social del padre Pepe. Ajá, que sí. Saca un pronunciamiento, y a su vez yo me contacto, le ofrezco el material, y hay otro detalle más. En la Constitución Provincial dice, la Constitución Provincial, que me parece que voy a ver si lo encuentro, a ver, vamos a leerlo textualmente, artículo 37. Todos los habitantes de la provincia gozan del derecho a recibir, a través de políticas efectivas de acción social y salud, las utilidades producidas por los juegos de azar, debidamente creados y reglamentados por ley. Debidamente creados y reglamentados por ley. La provincia se reserva como derecho no delegado al Estado federal la administración y explotación de todos los casinos y salas de juego relativas a los mismos existentes o a crearse. En este sentido, la Constitución no admite la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica. Banca estatal. Acá hay dos conceptos. El presupuesto está debidamente creado por ley y debatido. Los que pusieron esto en la Constitución del año 94 hacen esto planteando que fue un artículo votado por el Frente Grande y el Modín y el radicalismo en contra de la posición del peronismo, que en ese momento estaba el peronismo por privatizar los casinos, época de Menem. Entonces, acá se pone que se ha creado por ley. Acá conceptualmente es muy, quizás el texto frío de la forma se creó por ley en la ley de presupuesto. Ahora, se debatió el tema con la sociedad, se conoció el tema, se consultó, se evaluó.
No, porque aparte acá hay que hacer una evaluación de impacto social, cultural, educativo. Bueno, pero y económico finalmente. Todo esto se elimina cuando se pone en el presupuesto. Y después hay otro tema más profundo, que es cuando uno apuesta en una ruleta, cuando uno apuesta en el concepto de la banca estatal. ¿Qué quiere decir de la banca? Estos sistemas que vos preguntaste, ¿y cuánto paga el córner? ¿Cuánto paga? Bueno, todo esto es una gran máquina de decir que alguien empieza a poner la plata. Uh-huh. Y acá la Constitución dice que siempre la banca tiene que ser del Estado. Por eso el casino no mantiene porque el casino se puede desbancar, o sea que los premios sean mayores. Sí, sí. Acá en este momento también puede darse este concepto si estamos jugando tal cosa y sale una cosa rarísima, o sea, 5 penales. Uh-huh. Se ponen de acuerdo 5 jugadores, hacen 5 penales y esa probabilidad paga una cifra sideral. ¿Y quién la paga? Bueno, ahí está todo el sistema por el cual la paga el propio jugador, porque el sistema tiene que entregar, al tener las utilidades brutas de la facturación, el 25% entre utilidades e impuestos, quiere decir que el 75% es lo que se reparte. Es lo que se reparte. Uh-huh. El 75% es lo que se reparte. Ahora, ¿qué trabajo da esto? Porque cuando se hablaba de los bingos, los sindicatos dicen, por cada máquina hay 3 personas, cada 8 horas tenemos una persona, por eso están las 24 horas, y por eso cuando alguien pretende cerrar el bingo, aunque sea para cortar la adicción, uh-huh, salen los sindicatos a plantear, bueno, sindicatos motivados por el patrón, por el dueño, a plantear el tema de que hay que mantener la adicción. Entonces, acá no se crean juegos, no se crean empleos físicos. Se hasta ataca a la, digamos, a la agencia de Loto, a la agencia de Kini, porque ya no va a haber que hacer un desplazamiento físico, claro, para ir a jugar. Todo es online, todo es... A ver, yo me imagino un partido que esté jugando por River Boca, un fanático que está pensando ahí desesperado y tiene la posibilidad, le están diciendo, porque que la apuesta de que River pierda paga poco o paga mucho, o que haya 3 córner, y el individuo es como se le une a la pasión futbolística, a la cultura del deporte argentino, la posibilidad de apostar. Para apostar, ¿qué hace la ley? Dice que se tienen que registrar los mayores de 18 años y que tienen que tener, mejor dicho, no tienen que tener un plan nacional o provincial de ayuda social. O sea, y el criterio de decir qué es plan le corresponderá al Instituto de Lotería y Lotería Provincial, porque no es claro si la persona que recibe una asignación universal recibe un plan de ayuda social, porque teóricamente la asignación lo reciben prácticamente, es un pequeño sector el que no lo recibe. Sí es claro con un tema de planes provinciales o planes de trabajo o ese tipo de cosas. No, tiene un mínimo de lógica en el sentido de que el Estado no te puede dar un dinero para una misión específica y que vos ese dinero lo destines al juego. Claro, no, está bien lo que vos decís, pero vos fíjate, las 2 restricciones que tiene, las únicas restricciones para el jugador son mayor de edad, que no juegue 3 horas ininterrumpidamente. ¿Y eso cómo se sabe? Porque él va a estar online. Uh-huh.
porque la persona se registra. Yo me registro hay 7 empresas que van a poder a estar participando. Justamente después está el otro tema de las empresas, algunas ligadas a algunas ligadas al socio de Angelici, otros ligadas a empresas internacionales, otros ligados al Bingo Pilar de Alejandro Greiber. Bueno, las empresas tienen que armar un registro de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires o ciudadanos que jueguen un juego que físicamente se juegue en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, si juega Avellaneda y Independiente Racing, Independiente Racing, se correspondería, pero los dos son de la provincia de Buenos Aires. Son de la provincia de Buenos Aires, entonces Gimnasia una persona de Estudiantes. Capital Federal podría que juegue físico, que haya el desenvolvimiento físico dentro de la provincia. Uh-huh. Entonces, la primera es que tiene que ser mayor de edad. Bueno, estamos hablando de registro. Si crea un registro, vos pasás a tener un número. Ajá, como si fuera tu número de documento, por decirlo así. Claro, tenés un número de documento. Ese catálogo de número de documento va a ser chequeado, se tiene que entregar eventualmente a pedido esto está todo es por primera vez se pone en Europa, está muy estudiado, ha tenido cualquier cantidad de problemas en Inglaterra, en Francia, en Italia, en España, pero los sistemas de control de ellos son mucho más eficientes que los nuestros. Entonces se crea el registro, la persona se registra, se prueba que no se comprueba que reciba un plan de ayuda social, y entonces está habilitado a jugar. Y después tiene que jugar por 3 horas. A la tercera hora lo cortan. Uh-huh. Ahora, estos temas empiezan quizás porque Vidal fue la gobernadora que dijo que iba a estar en contra del juego en la provincia, que iba a achicar el juego provincial, uh-huh, y termina aprobando y promoviendo ella, una de las cámaras la tiene ella directamente, un juego que va a modificar los hábitos, actuar sobre el fútbol. Nunca más vamos a saber si el penal salió desviado porque tenía que ser desviado o no, y nunca más vamos a saber porque los montos que se llegan a manejar pueden manejarse apuestas desde Singapur. Amigo, claro. Claro, porque el juego físico, el juego físico se produzca en el ámbito de la ciudad, de la provincia, uh-huh, hace que sí, pero el que apuesta puede estar en cualquier lugar. Puede estar en cualquier lugar. Porque tiene que tener una tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito. ¿Y las apuestas tienen límites? ¿Cómo es No, esto? no, hoy eso no está, eso es ya estamos hablando de la implementación efectiva. Todavía están seleccionando las empresas habilitadas para definir las 7 áreas. Ajá. Entonces, se abre una cantidad de interrogantes en un momento que la sociedad lo menos está pensando en esto, ni siquiera sabe que existe. Sí, claro. No sabemos. Esta es la realidad. No es un tema que esté en el debate público ni que en mayo lo instale en un medio de comunicación. Esperemos que a partir de ahora se empiece a instalar un poco más. Bueno, yo hice una presentación ante el Defensor del Pueblo el 2 de enero de este año planteando la inconstitucionalidad de la norma. Una presentación de cerca de 20 páginas, donde yo planteo que el presupuesto no cumple la norma de debidamente creados y reglamentados por ley. Que no es porque cuando uno analiza el texto del presupuesto, lo que significa la definición del presupuesto, porque se puso no en el presupuesto, se puso en la ley fiscal y tarifaria. Ajá.
como una forma de ingreso. Se aprobó no un juego, sino una forma de ingreso. Sin números todavía, sin presunción de cuánto va con una media paginita diciendo una cifra estimativa de 8.000 millones de pesos, pero no hay antecedentes. Claro. No hay antecedentes porque puede una final River Boca, porque eso jugarán en la ciudad de Buenos Aires, pueden motivar que juegue el mundo ahí. Uh-huh. O sea, vuelvo a repetir la frase del comentarista de fútbol. ¿Cuánto habrá ganado la apuesta de que se amoneste al presidente de Boca? Al capitán. Al capitán de Boca antes del primer Pérez. tiempo. Mm. Y ahí hubo dos reacciones, porque después se amonestó al capitán de River. Se volvió loco el capitán de River y después lo sacan porque estaba amonestado. El capitán de Boca no se volvió loco. Claro, todo comienza a quedar bajo sospecha a partir de Todo ahora. puede quedar bajo sospecha. Todo comienza a quedar bajo sospecha. Hay multiplicidad de antecedentes donde hubo detenciones, por eso cuadros que perdieron la categoría. Claro. Cuadros de primer nivel de Italia perdieron la El categoría. Juventus es uno de los 3 mejores equipos más grandes de Italia. Bueno, perdió en los años hace unos de hecho, años. ahora está saliendo campeón casi en forma consecutiva. Todos los años sale campeón. Bueno, perdió la categoría, pero y los españoles por los corner. Sí, creo que estamos frente a un tema que resulta escandaloso. Lo otro que ahora vamos a ir, si Beto, vamos a ir un tema y después vamos a seguir, pero me vas a contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué Vidal cambia de opinión respecto de venir a disminuir el juego en general en la provincia? Estamos hablando del juego con apuestas, ¿no? No estamos hablando del juego de jugar al fulbito ni nada por el estilo, sino del juego por apuestas, y termina aprobando este proyecto que realmente es difícil de entender. Vamos a un tema y seguimos acá hablando con el diputado Ricardo Vago. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, por Radio La Luna, y nos está acompañando el diputado Ricardo Vago, y habíamos dejado, estamos hablando... Exdiputado. Bueno, mandato cumplido. Sí, vos sabés que después te puedo contar algunas anécdotas que me han pasado a mí. Pero estamos hablando de todo lo que tiene que ver con las apuestas online, y mi pregunta era, ¿por qué si María Eugenia Vidal, que cuando empezó su gobierno en la provincia de Buenos Aires, dijo que iba a tratar de disminuir el juego a la mínima expresión, ahora se aprueba un proyecto de esta naturaleza? Bueno, mira, acá hay dos. La justificación siempre en el caso del juego, de las ampliaciones del juego, son porque el juego es una forma de recaudar. Pensá que acá se cobra de lo que de brutos, el 15% va por bruto, va a ingresos brutos. El 10% va, bueno, del 10% al 80% va por un impuesto específico, y el 2% iría de utilidad. O sea que el 18% va a recaudación general. Monto es muy difícil decir un monto de algo que no se sabe, que no se empezó a jugar, que ni la gente entiende. La gente entiende que vamos a jugar al PRODE, por internet, cuando se abre un infinito posibilidades de jugar al tenis, al fútbol, a todas las cosas del fútbol, las expulsiones, los goles, los córner, las amonestaciones, los penales, cuándo se van a obtener los goles, cómo va a ser la diferencia de goles. Y hay páginas que se ven. Ahora, ¿por qué cambia Vidal? Por la recaudación, podemos decir,
que la provincia le hace falta plata, y también quizás porque hay amigos en el gobierno, como Angelici, que tienen empresa de bingos, y un socio de Angelici está adjudicado, preadjudicado para un área, para una de las 7 empresas que iban a estar. Y hay otros actores del juego también. En general, hay hasta empresas internacionales asociadas con empresas locales. Se lo considera nacional aquella empresa internacional que tenga el 15% de su capital por una empresa por alguien nacional, pero que tiene varios años para poder hacer ese aporte de capital. Ahora escúchame, la otra pregunta que se cae de Maduro, antes de ir al fondo de la cuestión, pero aquí de lo que se trata es de un software. En definitiva, porque no tenés un casino, tenés que, construir un edificio, en fin, un montón de elementos físicos que representan una inversión. Acá la inversión es tener un software a partir del cual, a través de algoritmos, van administrando todas las posibilidades. Que el software ya está creado, porque ya está creado. ¿Por qué la pregunta es, ¿por qué no se queda con eso el Estado y lo administra directamente Loterías y Casinos? No sé si existe esta administración, Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Bueno, ¿por qué no lo administra directamente el Estado? A ver, yo te diría que hay bienes culturales que hay que proteger. Que no son estos, justamente. Que no son estos. Y que el fútbol era un bien, y el deporte en general era un bien que podía distinguir a los argentinos como una forma de motivación. Los argentinos nos especializamos en ensuciar todo. Esta es una forma de ensuciar al deporte y de quitarle credibilidad. Porque el que juega al fútbol, el que juega al tenis, sabe lo tremendamente aleatorio que son algunas jugadas y las carambolas que se dan en el fútbol. Hoy esa carambola nadie piensa que está arreglada. Claro. A partir de ahora va a empezar a aparecer como el ejemplo de arreglar los córneres en España, que motivó la detención y el procesamiento de jugadores de primera línea que lo fueron a buscar al vestuario. Lo tuvieron del vestuario. Entonces, después, la ligación de determinadas personas y del ámbito del fútbol y del gobierno con el juego es notable. Pero eso se dio en la ciudad, ya se dio, pero no solamente de este gobierno, sino del gobierno anterior. Muchas de las cosas que hizo mal este gobierno y no pudieron ser paradas porque la oposición del gobierno anterior había intentado hacer lo mismo. Claro, no tenían autoridad moral para oponerse tampoco. Y apenas hablasen le iban a sacar la carpeta. Después, es muy artero la aprobación de esta ley, que no hubiese salido si se trataba en especial, sola. Al tratarse enganchada en el presupuesto, yo hablé con varios legisladores. Claro, está bien el ardid. Ahora lo explicás y se entiende mejor. En lugar de discutir una ley donde tenés que dar fundamentos, etcétera, etcétera, directamente la metés con el presupuesto. La metés con el presupuesto, lo metés con la ordenanza fiscal que fija las alícuotas de los impuestos. Porque acá fijaron alícuotas. Y yo llamé a diputados del alfonsinismo, a diputados del Frente Renovador, me escucharon, pero me dijeron es muy difícil, está todo muy cerrado, ese era en el presupuesto. Cuando se aprueba el presupuesto, se aprueba también el presupuesto de la Cámara. Es un año electoral, hay diputados que se van. Uno encabezó esto hace 4 años, hace 5 años, y me decían, pero el que está detrás de esto es Cristóbal López, vago, ¿qué vas a hacer?
Y yo no tengo nada que ver con Cristóbal López. Yo defiendo que no haya apuestas en el fútbol, que no haya apuestas, que el juego online es un retroceso, que es una cosa de élite, que va a popularizar y masificar las apuestas. O sea, no va a haber que ir a hacer nada, ya no va a haber que caminar a la quiniela. Va a estar en la mano mientras veo el partido. Porque se pueden llegar a dar mientras ven el partido. Claro. En el caso del tenis, la trampa era que hay un diferimiento de 10 segundos entre lo que se ve, la televisión y la apuesta. Claro. Entonces, con esos 10 segundos en comunicación telefónica, se podía saber qué pasaba en el juego y apostar. A ver. No, tal lugar. Claro, porque se nos va el tiempo, pero la cuestión de fondo, un Estado promueve todo lo que es virtuoso, ¿sí? Todo lo que es noble, y desalienta o hasta reprime lo que es vicioso, lo que es degradante para la sociedad. En el caso ese debate, aparentemente, por todo lo que vos acabas de decirnos, jamás se dio. Es decir, si esta es una actividad que el Estado debe promover, porque podría ser una actividad virtuosa, o es una actividad viciosa. Hay, hasta desde el punto de vista de la salud, hay una enfermedad que es la ludopatía, donde las personas ludópatas tienen esta adicción y tienen que tener tratamientos especiales para poder salir de la adicción porque causan dramas familiares con pérdidas cuantiosas. ¿Cómo el Estado va a alentar eso? A ver, ¿cómo los diputados del ARI votaron esto? Ah, amigo, los de Elisa Carrió, decís vos. Los de Elisa Carrió. Ah, no se puede creer. ¿Qué hicieron? Los que estaban en contra presentaron un proyecto para cuidar al jugador. Por eso surge el tema de que los que tienen un plan social no los van a registrar. Pero en la ciudad de Buenos Aires votaron a favor. O sea, hemos llegado tan mal que tus conceptos son conceptos viejos que no sirven. Antes el juego era en los lugares de turismo para tratar que la gente juegue en el lugar de turismo. Después fuimos y no se entendió que los bingos en el Gran Buenos Aires iban a ser casinos. Uh-huh. Y entonces se blanqueó porque así recauda dinero. Y ahora se blanquea porque online se recauda dinero una élite que conocía el tema. Y ahora esto el Estado le da la bendición. O sea, la gobernadora, que era la responsable, la que había planteado que venía a disminuir el juego, le da la bendición. Y los otros, ¿cómo iba el kirchnerismo a decir algo que estaban dispuestos a aprobar? Junto con Cristóbal López y con Grondona, que puso una solicitada de una página en los diarios nacionales diciendo que hay intereses espurios, atacan el fútbol. La ampliación a todo esto, al campeonato de fútbol tan largo, se da porque justamente se iba a tener las apuestas online. Y eso se pudo voltear cuando un grupo de gente seria, en ese momento muchos con Margarita, Ceballos, Libre del Sur, los socialismos, la iglesia, clubes de fútbol salieron a oponerse. Ahora, hubo tiempo para organizar la sociedad. Esto fue un golpe artero, hecha en el presupuesto, con una censura de prensa enorme, y realmente el efecto cultural y social que va a tener es muy fuerte, y deportivo mucho más. Bueno, Ricardo, acá se nos ha terminado el tiempo, le hemos dedicado prácticamente la hora de la radio que terminaba hace un minuto, 57 y termina en 55. Así que yo te agradezco muchísimo que te hayas acercado hasta aquí, que nos hayas abierto los ojos respecto a una temática que, como todos los oyentes habrán observado, es realmente un ámbito que merece que se ponga a la luz pública y en el debate político para que entre todos sepamos qué país estamos construyendo para adelante, qué país le estamos heredando a nuestros hijos,
qué es lo que incentivamos en la cultura de nuestro pueblo. Todos elementos que evidentemente han quedado de lado a la hora de las efectividades conducentes, me refiero a la hora de manejar dinero, que todo lo corrompe. Bueno, la vamos a seguir, Ricardo. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, y a todos los oyentes, aquí nos vamos desde La Brújula y nos volvemos a encontrar mañana.